Bodegas embrujadas en Oporto, la maldición del vino en Portugal. Luis Álvares, un abogado de Lisboa, recibió noticias de que había heredado una bodega antigua en Oporto, de un familiar lejano. Intrigado por esta repentina fortuna, decidió viajar a Oporto para inspeccionarla personalmente. Al llegar a Oporto, Luis siente una atmósfera peculiar. Las personas del pueblo son reticentes al hablar sobre la bodega y en lugar de felicitarlo, lo miran con compasión. Al ingresar a la bodega, el aire frío y la sensación de estar siendo observado invade a Luis. La bodega, aunque majestuosa, muestra signos evidentes de abandono. Entre los barriles y botellas polvorientas encuentra un viejo diario. El diario pertenecía a Álvaro Álvares, el tatarabuelo de Luis. Relata cómo, obsesionado con producir el vino perfecto, se metió en prácticas poco éticas, robando secretos de otras bodegas y arruinando a competidores. Durante las noches, Luis comienza a escuchar ruidos extraños, susurros, pasos, el sonido de botellas moviéndose. Al principio, intenta ignorarlo, atribuyéndolo a animales o el viento. Un día, Luis descubre una botella especial, diferente a las demás. Sin pensar, la abre, desencadenando una serie de eventos extraños. Herramientas que desaparecen, luces que parpadean y puertas que se cierran solas. Decidido a entender lo que sucede, Luis investiga la historia del vino y descubre que fue hecho con uvas de viñedos que pertenecían a competidores arruinados por Álvaro. Los habitantes de Oporto, al ver la preocupación creciente de Luis, empiezan a compartir sus propias experiencias y rumores sobre la bodega. Cuentan historias de trabajadores que desaparecieron y de viñedos que nunca volvieron a dar fruto después de que Álvaro interviniera. En un giro inesperado, Luis conoce a un anciano, último descendiente de una familia rival de los Álvares, quien comparte una historia de traición y venganza que ha afectado a las dos familias por generaciones. Convencido de que debe corregir los errores del pasado, Luis decide compartir el legado de la bodega. Se asocia con el anciano y juntos trabajan para revitalizar ambos legados familiares y las tierras que fueron dañadas. Con la bodega en pleno auge y la paz restaurada, Luis organiza una gran degustación. Durante el evento, los asistentes comentan sobre el ambiente pacífico y cómo la bodega parece haber cobrado vida nuevamente. Después de meses en Oporto, Luis decide regresar a Lisboa, dejando a cargo de la bodega a la familia rival, pero no sin antes enterrar el viejo diario y la botella especial, símbolos de un pasado oscuro que no debe ser revivido. Años más tarde, la bodega es un próspero negocio, compartido por ambas familias. Y aunque la historia de terror ha quedado atrás, la leyenda del vino embrujado sigue siendo contada en las noches frías por los habitantes de Oporto. La historia, mezcla de hechos reales y rumores del pueblo, sigue siendo tema de debate. Mientras algunos creen que fue una maldición real, otros piensan que simplemente fue producto de la rivalidad entre familias. Lo que es seguro es que la bodega Álvares permanecerá en la historia de Oporto por generaciones. De vuelta en Lisboa, Luis no podía quitarse la bodega de la mente. Decidió revisar algunos documentos antiguos que habían venido con la herencia y encontró viejas cartas entre Álvaro y un misterioso colaborador identificado solo con las iniciales M.R. Al indagar más, Luis descubrió que M.R. era un famoso enólogo de la época que había desaparecido misteriosamente. Las cartas insinuaban prácticas extrañas y rituales que rodeaban la producción del vino. Intrigado y buscando respuestas, Luis decide regresar a Oporto. Los lugareños lo reciben con escepticismo
y preocupación, temerosos de que desentierre secretos oscuros que deberían permanecer enterrados. Explorando la bodega más detalladamente, Luis descubre una habitación escondida tras una estantería. Dentro encuentra extraños símbolos en las paredes, una variedad de hierbas raras y varios objetos relacionados con rituales antiguos. Las noches en la bodega se vuelven aún más inquietantes. Luis experimenta visiones de personas del pasado, incluido Álvaro y Mr., discutiendo fervientemente sobre un vino especial que estaban creando. Los habitantes de Oporto comenzaron a evitar a Luis, creyendo que había despertado algo oscuro. Se hablaba de que desde su regreso se veían sombras errantes por la bodega en las noches sin luna. Una noche, después de otra visión perturbadora, Luis decide enfrentar las apariciones. En vez de temerlas, le pregunta qué quieren. En respuesta, una serie de imágenes y recuerdos inundan su mente, revelando la verdadera historia detrás de Mr. y Álvaro. Se dice que Mr. había introducido a Álvaro en las prácticas oscuras para hacer el vino más potente. Juntos crearon un vino utilizando no solo uvas, sino también la esencia vital de trabajadores que habían sido engañados y traicionados. Luis, con la ayuda de un experto local en folclore y rituales, decide realizar un ritual para liberar las almas atrapadas y limpiar la bodega del oscurantismo que la envolvía. No es fácil. Durante el ritual, Luis es atacado por fuerzas invisibles y tiene visiones de todos aquellos que Álvaro y Mr. habían traicionado. Sin embargo, con determinación, sigue adelante. Al romper el día, la bodega se siente diferente, como si un peso se hubiera levantado. Luis, exhausto pero aliviado, sabe que ha hecho lo correcto. Decidido a dejar el pasado donde pertenece, Luis decide vender la bodega a la familia rival, con la condición de que se mantenga como un monumento en memoria de aquellos que sufrieron a manos de Álvaro y Mr. La bodega, ahora bajo nueva dirección, se convierte en un lugar de aprendizaje y memoria. Se ofrece como un museo, donde las personas pueden aprender sobre su oscuro pasado y cómo la redención es posible. Aunque regresó a Lisboa, la historia de cómo Luis limpió la bodega de su oscuro legado se convierte en leyenda. Es recordado no como el heredero de Álvaro, sino como el hombre que corrigió los errores de sus antepasados. Años más tarde, la bodega sigue siendo un recordatorio de los peligros de la ambición desmedida. Aunque el vino que produce es excelente, la verdadera riqueza del lugar reside en las lecciones que imparten sobre la redención y el poder de enfrentar el pasado. Sin embargo, como en todas las buenas historias, hay quienes dicen que algunas noches, especialmente cuando el viento sopla fuerte, aún se pueden escuchar susurros en la bodega. Algunos creen que solo es el viento, otros argumentan que son las almas agradecidas que siguen rondando, asegurándose de que la historia nunca sea olvidada. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.